Ahí, bien. Sí. Ahí estamos. Buenas tardes, la saludo nuevamente. ¿Cómo estamos? Todo Vamos a bien. empezar a grabar entonces la clase número 7, ¿verdad, chicas? Sí. Sí, Vamos a sí. hablar hoy un tema muy particular. Este sería como la parte plus de lo que es la biodescodificación, ¿sí? Porque como ustedes fueron viendo durante las clases anteriores, biodescodificación tiene que ver con justamente encontrar el origen raíz, los programas justamente de todos los conflictos que nos acontecen, de todas las enfermedades, de las situaciones que se nos van presentando en nuestro diario vivir, ¿sí? Y que nos incomodan. Sobre todo tiene que ver más, como el doctor Hammer lo desarrolló, con las 5 leyes, ¿sí? Y con las enfermedades, empezando desde un dolor de cabeza hasta finalizar en un cáncer. Y así con todas las enfermedades. Pero Sí. en la biodescodificación usamos lo que es el transgeneracional, ¿sí? O biotransgeneracional. ¿Por qué? Porque el transgeneracional justamente tiene que ver con todo lo que yo traigo, ¿sí? Como origen de mis ancestros, ¿sí? De mis ancestros y también de un poco más. ¿Qué sería ese poco más? Esa memoria colectiva, ese inconsciente colectivo, de los cual también hablamos, creo que en clase número 2, ¿sí? ¿Recuerdan? Un poquito, ¿sí o no? No, pero bueno. No, yo no. Bueno, estuviste presente en la clase 2 en vivo, Inés, pero sí No, no, mi amor. tenés la clase grabada, No, sí, no. porque vas viendo clases discontinuas, pero lo ideal sería que vayas, o sea, ahora seguimos con esta clase y la que viene, y después vas, clase uno 2 3 y te vas a ir afianzando con el contenido, ¿sí? Para poder Ah, ir buenísimo. Sí, siguiéndole el hilo a la formación. Bueno, decía entonces que el transgeneracional se utiliza como otra metodología dentro, como una herramienta plus dentro de la biodescodificación. ¿Por qué? Porque hay situaciones que viene un cliente, o lo podemos experimentar en nuestra propia vivencia, obviamente, donde nosotros vamos a ver que hay situaciones que se repiten, ¿sí? Ya sea cuestiones que tienen que ver en las parejas, cuestiones que tienen que ver con el trabajo, que tiene que ver con esta cuestión del éxito o de la falta de la carencia, ¿sí? De la falta de prosperidad, de abundancia, conflictos que tienen que ver con muy relacionados cuando uno tiene conflictos de pareja, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones que se repiten donde, qué sé yo, llegan 5 años en una relación de pareja y me separo, pasa un tiempo, vuelvo nuevamente a relacionarme con alguien y me vuelvo a separar. Acá también implica esto de lo que hablamos en clase 6, que era los ciclos biológicos memorizados, ¿sí? Donde las situaciones se van repitiendo porque quedan como en el inconsciente biológico de la persona grabado, ¿sí? Y tenemos como ese reloj biológico que nos avisa que ese programa se vuelve a activar por X motivos que nos pasan. Entonces el transgeneracional tiene que ver con descubrir aquellos dobles que tenemos, ¿sí? Los dobles que son aquellas personas que se nos parecen en cuestión física, ¿sí? Que simplemente nos parecemos Ujú, a alguien, ¿sí? ¿Y qué ujú. tiene que ver con, qué es lo que buscamos en realidad en un doble? Porque puedo parecerme a mi mamá, a mi abuelo, a un tío o cualquier persona de mi árbol genealógico, pero no tengo ningún problema,
No hay una situación que a mí, o sea, que merece que yo pueda querer buscar algo, sino tiene que ver con una cuestión de un conflicto, con algo que a mí, con algo que a mí me bloquea. Si está todo perfecto y yo me parezco a una abuela y la abuela está todo bien y a mí me encantaba la vida que tenía con la abuela o cómo vivió la abuela su vida, en todas las situaciones de su vida, eh, no hay nada para buscar. Simplemente, ¿sí? Honro, agradezco y nada más. Lo mismo pasa con el resto de los tipos de dobles, ¿sí? Que vamos a compartir acá. Pantalla. Muchísimo. Ahí pueden ver o no. No, lo tengo muy oscuro. A ver. Ay, no quiero tocar. No No quiero tocar. no tenés que tocar nada. Yo voy a... ahí está. Pero sí, ¿Sí? sí. Ah, Bien. ajá. Ah. Ahí te me fuiste, Inés, pero te escuchamos perfecto. Ay, Ofe, no toqué nada. No Ahí toqué nomás. nada, mi amor. Bien. Ofe, ¿te paso una consulta? Sí, por El, supuesto. el otro día leyendo decía que vos podés ser doble por el mes de fallecimiento de una persona. Totalmente. Yo, por Ahora vamos ejemplo, a ver. Ahora vamos a ver, hay un cuadro que justamente ese cuadro es el que hace este hombre, el psicólogo francés que hablamos en la clase pasada, Marc Frechet, Frech. ¿sí? Él hace este croquis, digamos, este cronograma de los meses, ¿sí? Y desde estas fechas es donde se toma justamente una de las autoras que ahora vamos a ver acá en el transgeneracional, que es Anselin Suchenberger, donde ella empieza a analizar justamente eh, la relación que hay entre los días, ¿sí? Los meses, no así el año, ni de nacimiento ni de fallecimiento. Sí tiene que ver con cuestiones de fechas que se repiten, por ejemplo, fecha de defunción, fecha de casamiento, ¿sí? Fechas de nacimiento, fechas de concepción, ¿sí? Y las fechas, que esto que vos me preguntabas del mismo mes, a eso se les llama dobles por afinidad, ¿sí? Son afines de, o sea, todos los que nacen en esa misma columna, a ver si ya les puedo mostrar acá más o menos para orientarlos. Correr ahí. A ver. Ese cuadrito, ¿lo reconocen? Sí, el de los meses. Bien. Entonces, suponte, Caro, que... Ay, no sé qué toque. Que tu familiar nació mes febrero, ¿no? ¿Sí? 20 de febrero, pongámosle. Todos los que nacieron en el mes de mayo, mes de agosto es 8, ¿verdad? Mes sí. de noviembre, son afines. Todas estas personas son dobles. Comparten un tipo de información. O por Que ejemplo, a son los mí me campos. pasó, mi abuela murió el 16 de octubre y Sí, el estaríamos 24 de bien. octubre es mi Es tu cumpleaños. cumpleaños. Claro, ¿Ella murió en qué fecha? 16 de octubre. Bueno, 16 al 26 son 10 días. Porque la suma es, hay algunos terapeutas que usan
7 días más, 7 días menos, y hay otros que dicen 10 días más, 10 días menos. Es como la tablita que tenemos de para averiguar cuando uno queda embarazada. Sí. ¿Sí? Bueno, acá es Ujú. igual. Entonces sí entrarías en el rango del doble. ¿Por qué? Porque ella fallece El 16 de octubre, 16 y vos cumplís años el 24. Entonces serían, sí, por 8 días. por 8 días. Bueno, y ahí está el punto. Esa información te vino, la canalizaste sola, perfecto, porque seguramente que no lo registrabas antes, No, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde vos decís, bueno, ¿qué había de esta abuela que vos no quisieras repetir? ¿Qué tenía esta abuela que a mí me disgustaba? Tenía un comportamiento que a mí no me agradaba. Esta abuela, la verdad que tenía una vida muy sacrificada y yo me siento identificada. Esta abuela, ponele, se separó muchas veces de su pareja y me siento identificada. Esta abuela tuvo muchos hijos o no podía tener hijos. te Eso soy, es lo que hay que buscar. bueno, te soy honesta, a mí me pasaba con ella, era alcohólica. Y a mí Ajá. no me gusta. Y yo, por ejemplo, Nicolás se ríe cuando le digo que en 49 años que tengo, nunca me puso en pedo. Nunca. Claro, y bueno, y ahí entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reparando, porque uno, a ver, eh, uno sana, digamos, ¿sí? En el árbol viene uno a reparar o a repetir, ¿sí? Entonces, se repite cuando que si vos, por Haría ser lo doble, mismo. en este caso, repetirías si te pudieras poner, como decís, en peda, ¿no? Como te gustaría el alcohol. Y si en este caso sentís que no, y es un no rotundo, es total ambigüedad, decir, bueno, no. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Reparando. Estás en el Separa. programa de reparación, Ah, ¿sí? sí, Vamos al principio. ¿Se entendió entonces más o menos esto? Igual ahora vamos a sí. ir desglosando, así que paciencia porque esto lleva su tiempo, Mucho ¿sí? tiempo. ¿Eh? Chicas, Sí, ¿ustedes me ven? Yo no las sí, veo. Ah, te veo a vos nada más, Felia. Yo te veo. sí, te vemos bien, Inés. Tranquila, Ah, te vemos, te vemos perfecto. Bueno, bueno. esta frase que les coloqué acá, a mí me gusta mucho y es de Alejandro Bueno, Jodorowsky, ¿sí? Un gran maestro de la metagenealogía. Él estudia mucho todo lo que es el transgeneracional y él hace las constelaciones justamente basadas pura y exclusivamente en todo lo que es la mientras. genealogía, ¿sí? Así que por ahí les recomiendo que vean cómo hace las constelaciones de este hombre porque es una maravilla realmente. Él dice que todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. ¿Cómo les quedó esta frase? Está muy Si buena. realmente, eh, si fuese nuestro cofre del tesoro, qué lindo. El tema es cuando se convierte en nuestra trampa mortal. Y muchas veces estamos ahí anclados en esa trampa mortal, pero no sabemos ni por dónde, ni de dónde, ni cuándo, ni nada. Desconocemos absolutamente todo de nuestro transgeneracional, o la mayoría por lo menos. ¿Sí? Bueno, y esto también, como ese subtítulo de la gerencia más allá de los genes, es un taller que yo suelo dar de justamente de transgeneracional, es un taller que lo hice, porque justamente tiene que ver
con heredar esta información genealógica, ¿sí? Pero es una información que trasciende justamente los genes, nuestra genética, trasciende nuestra genética. Tiene que ver con la epigenética, ¿sí? Y con la conducta humana. Escucharon hablar de la epigenética, cómo nosotros podemos modificar nuestra manera de vivir dependiendo del lugar, ¿sí? Del lugar donde estamos, de las personas con las que nos rodeamos, esa información que traemos, ¿sí? ¿Escucharon hablar sobre eso? No, El doctor No, no. Salim Shelam habla de ese tema, ¿sí? Es un biólogo que también es muy reconocido, habla mucho de ese tema. Lo explica bien en profundidad y ahí es como que realmente hace que llegue esa lucecita y entendamos por qué también ahí se presenta esta cuestión de, como hablamos en biodescodificación, por qué una persona viviendo mismo conflicto, ¿sí? Tiene distinta reacción y se enferma de distinta manera o no se enferma. Tiene que ver con este proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es justamente nuestro árbol? Nuestro árbol genealógico es pura energía, pura información, ¿sí? Y esta información necesita expresar todo lo que hay dentro de esta genealogía, ¿sí? Sabemos que justamente como somos energía y la energía no se destruye, ¿sí? La energía simplemente y llanamente se transforma. El transgeneracional entonces tiene su propio sentido biológico, ¿sí? Esto sería como el SBS de biodescodificación, ¿sí? Es la respuesta orgánica a un evento que percibimos como un conflicto y que no conseguimos resolver, ¿sí? No conseguimos resolver justamente desde nuestra psique, ¿no? Respecto de cuando surgen algún tipo de muertes que son así en forma repentina, ¿sí? Esas muertes que son inesperadas, no es lo mismo una persona que ya lleva enferma, que tiene un diagnóstico médico, a una persona que salió de su casa sana, bien, sin ningún problema, y lo llaman por teléfono a uno para decirle que tuvo un accidente. No es lo mismo, no es el mismo impacto emocional, ¿sí? Por supuesto que también tiene genealógicamente la razón de ser de por qué una persona muere de una forma y no de otra, ¿sí? Vamos despacio hablando de estos temas. Entonces, todo lo que sea las muertes, como le decía, en forma inesperada, los abortos, ¿sí? La gente que vive diferentes tipos de enfermedades. Hay gente que todo el tiempo le roban, por ejemplo, ¿sí? Que tienen problemas judiciales, que tienen problemas con herencias, ¿sí? Con temas muy profundos como puede ser la violación, separaciones, las adopciones. O sea, todo lo que está ahí, de alguna manera en secreto, ¿no? Porque ese es el problema, entre comillas, ¿no? O es la circunstancia que a nosotros nos toca vivir cuando no, o sea, que no hace que no comprendamos por qué, porque está ahí top secret, ¿sí? Por eso repercute. Es como esto que decimos siempre, que el cuerpo expresa, ¿sí? Lo que la boca calla, ¿sí? Y bueno, y acá sería como que lo mismo, ¿sí? Lo que está guardado en el inconsciente, ¿sí? Está ahí, no expresado,
y se va a manifestar. Por algún lado, esa información tiene que salir. Y de acá es que hay esta cuestión de que para resolverse las situaciones, ¿sí? Sucede que las personas se enferman mentalmente, hay abortos, hay hijos que no llegan a término, hay hijos que nacen y mueren, ¿sí? Entonces, que todo lo que de alguna manera está oculto, que se calla, que tiende a repetirse, ¿sí? En el árbol. Y esto es, digamos que lo más difícil por ahí de aceptar, de, de querer explicarse a uno mismo qué culpa tiene uno, porque nosotros estamos muy acostumbrados a buscar un culpable y no bien un responsable, ¿sí? Entonces uno se pregunta por qué yo tengo que pasar o pagar, ¿sí? Los platos rotos de mis abuelos, de mis bisabuelos, ¿sí? O de alguien de mi familia que haya cometido ese error. ¿Qué culpa yo tengo? Y no se trata de culpa, se trata de que justamente somos elegidos, como en este caso decía Caro, ¿sí? De compartir esa información. Pero esa información me la comparte mi ancestro y me la deja para que yo pueda resolver el conflicto que ella no pudo resolver. No es que me lo deja de mala onda y de mala persona. Nosotros somos los que tenemos que entender que somos elegidos. Y desde ahí tómense, si quieren, esta frase de la Biblia que dice, serán pocos, serán, ayúdenme, muchos los, A ver, espera. es una frase de la Biblia que dice, son muchos los elegidos y pocos los escogidos. Así es, Ujú, ¿sí? tal cual. ¿Por qué? Porque la información y las situaciones las tenemos todas y todo el tiempo tenemos cosas por solucionar. Y si yo soy elegida para solucionar una situación, un conflicto de mi ancestro, ya está en mí, ¿sí? Determinarme realmente a llevar a cabo ese plan. Si no es simple, si el alma no está preparada para o preparado para evolucionar, está perfecto. La materia la vuelvo a repetir en mi próxima encarnación. Es así de simple. No quiero rendir ahora, no lo rindas, pero ten por seguro que vamos a volver a experimentar con otro equipaje, con otro cuerpo, misma alma. Así que a veces es mejor como entenderlo. eh, También hay un texto de la Biblia que habla sobre eso, como que es mejor no haber sabido nunca, ¿sí? Y que ahora saberlo y no hacer nada, porque es como que hay más carga ahí. Es como decimos, no me puedo hacer la loca o el loco ahora que ya sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Ujú. Entonces, justamente como somos esta información, ¿sí? Que tiende como a ir toda esta información de generación en generación, eh, esto se da a través de qué y a raíz de qué, de que estamos justamente vinculados uno con otro, ¿sí? Entonces acá eh, lo que va a determinar justamente, como les decía al principio, estos rangos que compartimos, ¿sí? Los rangos de hermandad, ¿sí? Los dobles, las profesiones, ¿sí? Toda esta información es la que se nos va a ir dando de generación en generación.
nuestra fecha de concepción también es muy importante, ¿sí? O sea, o descubrir la fecha de concepción justamente con mi doble, ¿sí? Entonces, eh, acá más o menos, ¿por qué se da esto, no? ¿Por qué se da de esta forma, esta situación de esta herencia más allá de los genes, como le decía? Porque aparte de lo que vemos, ¿sí? También heredamos lo que a nuestros ojos pasan justamente desapercibidos y que son esos secretos, de eso no hablado, ¿sí? Y acá esto se los puse para que, porque es lo que venimos hablando durante toda lo que lleva de la formación de bio. Recordar que el objetivo de la vida es la supervivencia. Nuevamente, desde el transgeneracional, lo único que se busca, o lo más que se busca justamente es la supervivencia, ¿sí? No todo lo que fue válido para ellos, es decir, para nuestros ancestros, ahora lo es para nosotros. En muchos casos, su forma de pensar, su forma de ser, de actuar, ¿sí? No tiene que ver con el nuestro hoy día, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer ante estas situaciones cuando nosotros consideramos o vemos que esto se repite? ¿Sí? Separar, ¿Cómo, Inés? sepa- separar, separar, ir viendo si algo llega a nosotros, está en nosotros optar a través del libre albedrío qué es lo que queremos hacer. Si quedarnos con un error que no nos correspondió o que lo asumimos como nuestro, o si queremos dar un vuelco y transformar realmente nuestra vida. Claro, sin juicio, sin emitir juicio. Y algo que cuesta mucho, pero que sería lo más correcto, agradecer. Ah, también. Porque justamente no es poca cosa ser un elegido para solucionar este plan divino, porque es un plan divino. A la larga, a la corta, es un plan de la divinidad. ¿Sí? Entonces, pasa que cuando esta información permanece en la sombra, que esto hablaba Carl Jung, ¿sí? De la sombra, que justamente tenemos que aprender a encontrarnos con nuestras sombras para de esa forma, ¿sí? Eh, volver a qué? A nuestra fuente original de que somos luz, pero justamente vivimos peleándonos con nuestra sombra y no la integramos. Por eso nos cuesta tanto y por eso luchamos tanto con todo, todos los días. ¿Sí? Tomar conciencia para entender que nada es casual y que todo lo que vivimos todo lo que vivimos, perdón, forma parte de un plan perfecto del universo. ¿Sí? Que nos aporta aprendizaje para sanar nuestra propia vida y nos libera a nosotros y también, por supuesto, que libera a nuestros ancestros, así como algo muy, muy primordial a toda nuestra descendencia. Entonces, de este modo, al sanar, ¿sí? Se sana ese sufrimiento y deja de existir la necesidad de repetir. Esa sería la forma en que tenemos que tenemos la posibilidad de sanar. Acá les puse un ejemplo, ¿no? Como para que más o menos ustedes puedan entender un poco más. Si tu abuelo trabajó mucho para tener unas tierras que más tarde, o sea, más luego perdió injustamente, ahí que se está dando la injusticia,
¿sí? La herida de injusticia. Y que este abuelo seguramente lo vivió cuando era chico. Entonces, de alguna manera también está su herida emocional ahí abierta. Por algo se da esto de que él pierde sus tierras injustamente. Si sos doble de él, vas a invertir cada peso en lo que consigas. ¿Y para qué? Para poder adquirir justamente propiedades, bienes o lo que fuere que le permitía justamente tener esa posesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que si tu abuelo te estuviera diciendo, el mensaje sería, atesora todas las tierras que puedas y no las dejes perder. Esto es muy importante, realmente, o sea, analizarlo y profundizarlo, porque muchas veces, esto es un ejemplo que se da muy de seguido. ¿Quién no conoce una persona que en el pasado haya perdido tierras o cualquier propiedad en forma injusta? Y que esta información viene bajando y los nietos quizás, los hijos, los nietos, los bisnietos, viven pérdidas económicas, pérdidas de personas, pérdidas de cosas materiales, porque ya hay una memoria, hay una información programada de esa injusticia vivida cuando era niño. Van siguiendo como se va enlazando siempre lo que es la bio con el transgeneracional. ¿Sí? Ah, es divino. Bueno, acá más o menos un poquito de historia para que ustedes tengan este reconocimiento más que nada. Ay, no sé qué hice. También bueno, no sé si alcanzan a ver muy bien, pero bueno, estos son como los autores más reconocidos, ¿sí? De los que se encargaron realmente de estudiar a fondo, de profundizar lo que es el transgeneracional, ¿sí? Hay una frase en la Biblia que dice esto, que los padres comen la uva verde y los niños rechinan de dientes, ¿sí? Cuando Jesús curaba a un enfermo, sus apóstoles les preguntaban, Señor, ¿quién ha pecado, él o sus padres? Nosotros no usamos justamente lo que es la palabra pecado, ¿no? Usamos esto, Sí. información genealógica. Pero, si lo quieren poner en punto de comparación, sería como cuando decimos el inocente paga por el pecador. ¿Sí? Pero que por ahí desde la parte religiosa lo que te dicen, y bueno, es tu destino, es lo que te tocó, es lo que Dios manda que sea. Sin en cambio nosotros sabemos que podemos como que reformular eso, podemos cambiarlo, ¿sí? Porque justamente somos los elegidos para hacerlo, ¿sí? Bueno, en los años 70 más o menos, 73, ¿sí? Estos médicos, psiquiatras, terapeutas, Efraín Dolto, a ver, que ya les, es esta mujer que está acá, ¿sí? Líder Duma No es la él, veo. ¿se ve? Líder Dumas es él, el de acá Ah, abajo de todo, ¿sí? ah, Él es Nicolás Abraham y María Torok, y ella es la que más, un poco más conocida, Anselin Schussenberger, ¿sí? Estos terapeutas, ¿sí? Y demás médicos se juntaban,
¿sí? Trabajaban en el Hospital Psiquiátrico de París y allí tuvieron esta idea de que justamente cuando venía una persona que tenía este patrón psicótico, ¿no? Una persona, un paciente psicótico, generalmente las personas que tienen esta patología tienen este comportamiento justamente de delirio, ven cosas, hablan cosas por demás, y en el mundo de ellos, que para nosotros es como, justamente por eso nosotros decimos los locos, los enfermos, ¿sí? Porque para nosotros desde este plano es algo incomprensible, ¿sí? Eso es un tema también muy profundo, metafísico, desafiante también para hablar, porque en el plano que ellos están viviendo, puede ser posible el hecho de que nosotros normalicemos, porque, a ver, desde nuestro sistema, desde el sistema en el cual vivimos, tenemos como segmentos de que una cosa es normal y salirme de ahí ya pasa a un estado de locura, ¿sí? Pero bueno, volviendo acá a que estos terapeutas y médicos se encargaron de ir minuciosamente anotando, ¿sí? Todo esto que vivían estas personas llamadas locas, ¿no? ¿Qué es lo que encuentran? Que cuando venían los padres y les preguntaban sobre, por ejemplo, alguna cuestión que su hijo comentaba, ¿sí? Era la realidad de ellos, ¿sí? Pero en realidad los padres quizás del niño o de la persona enferma estaban desconociendo. Pero ¿de dónde puede tener esta persona semejante capacidad de invento? Entonces ellos llegan a la conclusión, estos médicos, estos terapeutas, de que el problema en sí, en cuestión, tendría que ser la problemática familiar en forma transgeneracional que el niño lleva dentro de sí. Y ahí empieza esta búsqueda, ¿sí? De entender el transgeneracional a raíz de estos 5 especialistas. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, Bien. muy bien, ¿Se va Bien, entendiendo? Sí. perfecto. Bien. Bueno, no sé. Bueno, entonces, ¿qué vamos a esconder en este clan? ¿Sí? Asesinatos, vamos a ocultar los suicidios, ¿sí? Eso de que, por ejemplo, si alguien se mató, de eso no se habla, ¿sí? De las enfermedades venéreas, de los incestos, de las herencias, como le decía, mal repartidas, ¿sí? De los adulterios, violaciones, de todo tipo de enfermedades, hijos fuera del matrimonio, los discapacitados, los locos, ¿sí? Los muertos, justamente de esto tampoco no se habla, ¿sí? Y después como no se habla, resulta que nace, ¿sí? Un hermano después de un hijo fallecido, y como esto no se habla y la información tiene que ser expresada, viene ese niño con la carga emocional de ese hermano que no nació y vive ese hijo la muerte simbólica del otro que no está. Y desde ahí también se toma muchas veces el estudio de la depresión, ¿sí? De la depresión endógena. Es de la persona que
Vos le preguntás desde cuándo está deprimida y te dice desde que me acuerdo, desde siempre. No es lo mismo que la persona que tiene una depresión exógena. Hubo un momento particular en la vida de la persona que ha hecho que eh, se sienta angustiada y termine desencadenando una depresión, alguna situación vivida. ¿Sí? Los abortos, las pérdidas, las ruinas, etcétera. Todo esto es lo que esconde el clan, en el sentido que dijimos que justamente todo lo que no está visible, ¿sí? Es lo que se va a manifestar. Pueden ser todos los secretos del clan. Todo lo que haya oculto, todo lo que no se habla, todo lo que no se expresa, ¿sí? Por vergüenza, por miedo, porque muchas veces, a ver, ¿quién no ha, por querer hacer un bien, termina haciendo un mal mayor a futuro, ¿no? A veces uno quiere como que apaciguar algo con una mentira y resulta que cuando la mentira se descubre, la mentira es mucho más dolorosa que el principio, ¿sí? Eso pasa muchas veces en los casos de adopciones. Vos sabés que a mí me pasó con Seba y Nico. Seba le quería Sí. decir a Nico que los abuelos estaban fallecidos, porque Seba con mis ¿Que suegros los no se abuelos qué? lleva. Que los abuelos habían fallecido y estaban en vida, y yo no lo dejé. Le dije que no, que eso al nene no se lo iba a decir, que al nene se le iba a decir la verdad. Porque yo no sabía si el día de mañana él se llegaba a encontrar y le llegan a decir tus abuelos y él va a decir, no, si mi papá me dijo que estaban muertos. Entonces a Nico se le dijo la verdad. Totalmente. Por eso, más que nada, cuando uno ya está en este camino, o sea, vamos a valernos realmente, vamos a darle utilidad a, a la herramienta, ¿sí? Si no, Gracias. ¿para qué? ¿Sí? Bueno, y acá el inconsciente. Esto les tiene que quedar muy, muy claro, ¿sí? El estudio del inconsciente personal, ¿sí? Acá hablaba Freud, ya hablaba del inconsciente personal. Recuerdan que ya también hablamos de esto. Y Carl Jung, quien es, él habla del inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces, la mayoría de las cuestiones que están sin resolverse están acá en esta mente inconsciente, pero más allá de la personal, está en la mente inconsciente colectiva. Y esa mente inconsciente colectiva, nosotros por ahí es como que nos cuesta unirnos o reconocer, ¿sí? Que realmente somos, ¿sí? Como dice la constelación sistémica, la suma de todas las partes. Por ende, entonces lo que vamos a hacer es acá la suma de todos los recuerdos que tenemos como raza humana, como mente colectiva, ¿sí? De las emociones, de las personas, de la familia, de la cultura, de todo, de todo, de todo, de todo. Está en esta mente inconsciente colectiva. ¿Sí? Que les quede claro entonces que el ser humano es la suma de todo esto que les nombraba. Sus emociones, de sus cuestiones personales, familiares, culturales. ¿Sí? ¿Por qué es necesario entender esto? Porque todo lo que da fuerza a los secretos es su carácter inconsciente, que está escondido, eso que no es dicho. Todo esto opera en la sombra. Y lo que está claro es que trabajar en estos secretos evitará a nuestros hijos y descendientes tener que sufrirlos.
Imaginemos que hay un suicidio 3 generaciones arriba. Es algo que guardamos y que no expresamos. El lado psicoanalítico es que una emoción está ahí. Esta emoción es una energía que no podemos sacar. Esto es como las emociones que están atrapadas en el cuerpo. Cuando nosotros, recuerdan cuando hicimos protocolo de camino al inconsciente, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Hacerle sentir a la persona dónde está la emoción oculta, ¿eh? En qué zona del cuerpo, ¿sí? Muchas veces le ponemos un color, otras veces una imagen, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, decía que esta energía, si nosotros no la sacamos, justamente va a operar desde la sombra, ¿no? Esto es lo que Enrique Corbera habla mucho en sus libros de la cripta, ¿sí? Esa caja ahí guardada, ¿no? Dejamos el secreto justamente acá, con 7 llaves, ¿no? Pero la emoción sigue ahí. Después de un tiempo, esta carga emocional, esta energía, va a ponerse en un niño que va a nacer con esta carga emocional inconsciente y lo va a guiar en su vida en cierta proporción, evidentemente. ¿Se entendió acá? Si yo no hablo, por ejemplo, esto de un suicidio y nace una persona siendo doble de esta persona que falleció de suicidio, va a cargar con esa información. Por eso es muy importante que los secretos salgan a la luz. ¿Sí? ¿Qué son entonces las afinidades? Las afinidades naturales. Existen otros tipos. Vamos a ir viendo. Las naturales son esto que tiene que ver pura y exclusivamente con mi clan, ¿sí? Con mi linaje, ¿sí? Entonces la afinidad natural es, yo tengo una afinidad natal con todos los miembros de mi familia, de mi clan. Bueno, y este clan, recuerden que es justamente todo este árbol, ¿sí? Con todo el mundo. Con todo el mundo, sentido figurado, ¿no? Los primos, los tíos, hermanos del tío. ¿Entiende? Acá entran todos. La afinidad afectiva, por ejemplo, si mi abuelo, por decir por poner un alguien, puede ser una madrina, un tío, quien fuere, me crió, ¿sí? Y me crió y me dio mucha ternura, ¿sí? Cuando éramos niños. Eh, perdón. No sé. Tiene que ver con esta cuestión de lo que a mí la persona que me crió me dio en forma afectiva, ¿sí? Eh, no importa quién, porque, a ver, pude haber quedado a cargo de un hermano mío, porque mis padres fallecieron, o una vecina que se hizo cargo de mí, porque mi mamá, no sé, se enfermó y no me puedo criar más, ¿sí? Eh, esto es para que ustedes tengan el entendimiento, ¿por qué? Porque también esto va a resonar en la vida de cada uno, el tipo de afinidad que existe. La afinidad, esto que les decía del complejo de Edipo y de Electra, ¿sí? Hablaba Freud, ¿sí? En su psicoanálisis, ¿sí? Esto que le decía del doctor Salomón Selam, ¿sí?
que tiene un seminario específico, ¿sí? De justamente donde habla de Edipo y de Electra, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar un poco más sobre eso. Y las afinidades del transgeneracional es un lazo, ¿sí? Que se puede visualizar en un punto específico justamente del árbol. Y lo vamos a buscar para poder relacionar a dos personas o más, ¿sí? A nivel transgeneracional. ¿Cómo vamos a ir elaborando nuestro árbol genealógico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Diagnosticar justamente los programas que nosotros vemos que se repiten, ¿sí? Que fueron siendo heredados de nuestros ancestros, ¿sí? Tenemos que descubrir qué miembros de nuestro clan o a qué miembro de nuestro clan estamos reparando y qué programa y para qué. Entender qué fidelidad familiar inconsciente es la que yo estoy asumiendo en este punto de reparar o repetir. Y explicar por qué atraemos, por ejemplo, determinados tipos de pareja, ¿sí? Esas parejas que nos dañan, que son tóxicas, ¿sí? Saber cuál es el motivo de tu sentimiento de atracción o de rechazo, ¿sí? Por personas concretas. También tenemos que comprender el origen de los conflictos que vivimos en cuanto a las relaciones con los demás en el ámbito tanto personal, profesional, como con las amistades. Esto se ve Y muy algo muy parecido importante, ¿sí? también para constelaciones. Como, Caro, Perdón, es muy parecido a constelaciones. claro, porque Constelaciones trabaja con la mente inconsciente colectiva, ¿sí? Ujú. Ah, gracias. El proyecto sentido, para que hemos sido concebidos, ¿sí? Averiguar justamente cómo fue nuestro proyecto sentido, si hubo accidente, abortos, malos tratos, violaciones, todo eso. Ujú. Y acá los pasos como para ir armando nuestro árbol genealógico. ¿Qué es lo que le vamos a anotar? Primero que nada tenemos que trabajarlo nosotros y descubrir nosotros. Después vamos con nuestro consultante, con nuestros clientes, ¿sí? El nombre completo, pues, a veces, tal cual como figura en el DNI. Si tienen más de dos nombres, si tienen dos apellidos, van dos apellidos, ¿sí? Fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, ¿sí? Que incluyan lo que es día y mes. Recuerden que el año no es tan importante, ¿sí? Eh, Ujú. si se suscita por ahí que hay padrastro, ¿sí? Abuelos, el abuelastro sería como la pareja de mi abuelo nuevamente, ¿sí? Los bisabuelos, los tíos, hermanos, hermanastros, parejas que hayan tenido a lo largo de su vida afectiva, los suegros, los hijos, ¿sí? De los suegros. Y así es como que vamos a empezar a armar justamente este árbol genealógico, ¿sí? Ujú. También tenemos que considerar qué tipos de parto experimentó, ¿sí? La madre al tener. Recuerden que eso hablamos también en Proyecto Sentido y tipos de parto, ¿sí? Si fue por cesárea, fue por forceps, si fue un parto largo que duró mucho tiempo, más de lo esperado, de lo indicado, o fue al contrario, muy rápido, ¿sí? El Proyecto Sentido en su totalidad, como les decía, conflictos familiares, esto hay que tenerlo muy en cuenta, fallecimiento de seres queridos, quiebras económicas, accidentes,
¿sí? Y esto también, este dato importante, ¿no? Para la hora de recabar información, ¿sí? Que podemos hacerlo desde el registro civil, ¿sí? Desde una iglesia del lugar donde nos bautizaron, ¿sí? Nombre completo, como les decía ahí, a veces pueden ser 2 o más, ¿sí? Bueno, y acá, esto que también les explicaba un poquito al principio, ¿no? De qué es ser doble realmente de alguien. Ser doble de un ancestro, ¿sí? Significa que la historia que vivió ese ancestro a mí me incumbe, ya sea una cuestión o una historia feliz o trágica. En cualquier caso, ¿sí? Ser doble comporta llevar un programa de repetición de algo que él vivió, ¿sí? Porque el árbol tiene tendencia a buscar justamente su propia reparación en los de abajo, ¿sí? En la descendencia. Cuando un programa no se resolvió, ¿sí? Es como que esto, como este ciclo biológico memorizado, ¿no? Tiende otra vez a repetirse, ¿sí? ¿Se entiende? Que Sí. no está mal, digamos, porque es esto, la oportunidad de justamente de sanar, de nada más y nada menos que de sanar, de reparar eso, ¿sí? Y acá cuando buscamos el doble por el mismo nombre, ¿sí? Por ejemplo, acá hay que tener en cuenta los nombres compuestos, ¿sí? José Luis, por ejemplo, ¿sí? Es un nombre compuesto, ¿sí? Ya tiene ahí el nombre Luis, entonces ya tiene implicancia. Dobles por la misma profesión, ¿sí? Por ejemplo, policía, ¿sí? Guardia civil, militar, jurado, etcétera. Todo esto va a representar que al padre, a la autoridad. Cuando en la familia nace abogados, jueces, va a representar a la justicia, lo que me va a indicar que en esa familia hubieron muchas injusticias vividas. Los políticos, los sindicalistas, ¿sí? Me van a marcar, me van a hacer ver que ahí hay un prestigio que se perdió. Los periodistas, los presentadores, ¿sí? Lo que hacen es justamente querer restablecer o restituir esa falta de comunicación que hay en el clan, ¿sí? Y en la parte de salud, los médicos, enfermeras, terapeutas, ¿sí? Bien, como les decía, entonces doble por parecido físico, no hay que buscar nada más que la situación que considero que a mí me bloquea, ¿sí? Después están los dobles por fechas de nacimiento, mismo día y mes de nacimiento. Estos son los dobles perfectos o mismo mes de nacimiento, como les decía anteriormente, con 7 a 10 días de margen hacia adelante y hacia atrás. Acá tomen este ejemplo, ¿sí? De una persona que nace el 12 de enero, 12 del 1, va a buscar hasta el 2 del 1 y hasta el 22 del 1. Dobles por concepción. El nacimiento de uno va a coincidir con la fecha de concepción del otro. 3 meses de diferencia de fechas de nacimiento hacia adelante o hacia atrás. Más o menos, como les decía, 10 a 7 días. Ese es el margen. Siempre es de 7 a 10 días.
Eso, por Como ejemplo, ejemplo, sí, Ofe, si vos sos doble por fecha de nacimiento, también sí, vas a ser doble por fecha de concepción, ¿o no? automáticamente, sí, Ah, automáticamente, Carlos. gracias. Pero sucede que vos, por ejemplo, podés, a ver, si naciste, perdón que hay un mensajito, tengo un mensajito acá. No sé qué. No hay problema. Este, que muchas veces suele suceder que vos buscas la fecha de concepción, por ejemplo. A ver, yo creo que les había comentado que yo tengo dos hijos, los dos más chicos, el varón y la nena, y la nena es doble por fecha de concepción con el padre, ¿sí? Porque ella fue concebida en la fecha de cumpleaños del padre, Mira. ¿sí? Y el varón fue concebido en mi fecha de cumpleaños. O sea, yo nací, cumplo años, un 24 de mayo, y mi hijo un 27. O sea, fue la concepción de él. O sea, se estipula siempre, desde mi fecha de nacimiento, obviamente, que son esos 3 meses, y uno tiene que decir de 7 a 10 días, pero yo sé que me quedé embarazada un 27, ¿sí? Pero en caso que no supiese la fecha que me quedé embarazada, tengo que hacer esos 7 días más o 7 días menos. ¿De qué? Del 24 de mayo, que es mi fecha de cumpleaños. Y él entra en el rango perfecto. O sea, que a mí me pasa, Entonces, yo soy doble por fecha de nacimiento con mi bisabuela paterna. Ella nació el 22 de hay, octubre y yo el mira, 24. sí, 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 por 2 días. O sea Dos que días nada también es doble por concepción. más. Exacto, Ah, sí. Ofe, Sí, puede ser que yo sea el doble de mi hermana, a pesar de que nos llevamos 6 años. Ella nació, yo nací el 19 de febrero y ella nació después, el 15 de febrero. Perdón, el 16. vos nací, a ver, repetime de vuelta. Eh, yo nací el 19 de febrero Sí, y a los 5 o 6 años nació ella un 16 de febrero, tu hermana. mi hermana. Bueno, ella, ¿sí? Porque recordá que vos Sí, en jerarquía vos sos más grande, sí, tal pero cual. ella es la que comparte información tuya. Entonces, si tu hermana tiene alguna situación que considera que no es la idónea para su vida, que se siente inconforme y que por fecha es ineludible que es tu doble. Ahora, ¿le perjudica en algo ser tu doble o no? Eso es algo que se lo tendremos que preguntar a ella. Tal cual, tal cual. O ya sea que ella es la doble mía. es Ella es doble tu por doble. fecha de cumpleaños y por concepción. Totalmente, porque Claro. 16 y 19. 19. ¿Seguimos? Sí. Sí. Dobles por defunción, ¿sí? La fecha de Ah, nacimiento de uno con la fecha de defunción del otro. Mismo día y mes de nacimiento, por ejemplo. A ver, terrible. acá, mi bisnieto nace el mismo día de la muerte de su bisabuelo. Ujú. ¿Entiende ahí?
Sí. sí. Las personas que nacen mismo día y mes, doble Sí. y heredero universal, ¿sí? Esto Ah, sería claro, sí. ¿Qué que necesitas que te diga? no, No te no. escucho bien. Si van comprendiendo bien ahí, sí, esto está Sí, fácil. sí, 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 sí. Sí, Lo que entonces, no entendí bien, lo que no entendí bien, ¿por qué en mi caso, en el caso mío es que, ¿por qué mi hermana es mi doble porque ella es más y chica que no vos. yo el doble? Porque vos sos mayor que Ah, ella. bien. Ah, bien, bien, bien. En mi caso, por ejemplo, yo soy la doble de mi bisabuela. Claro, porque la abuela es más grande, Ah, bien, ¿sí? En también. jerarquía, hablamos de jerarquía en el transgeneracional, O por ejemplo, Perfecto. Seba se llama Ignacio y Nicolás se llama Ignacio. Nicolás es doble del padre, por porque nombre. comparten el nombre. Viene con una carga, ¿sí? Quiera que no, viene con una carga Ah, en los ah. nombres. Si sabía, no se lo ponía el Ignacio. Pero se hacen cortes de lazos kármicos y ya está. No hace falta cambiarse el nombre. Es más, a Nicolás no le gusta el Ignacio. Me dice, ¿para qué me lo pusiste, mamá? Ay, bonito. Bueno, ¿te puedo comentar algo o se va a hacer tarde? Contá, habla, te Bien, escuchamos. mi nombre es, en mi familia, como a mi papá se le murió la madre cuando él era muy pequeño, quedó establecido en el clan que todas las mujeres, que la primera mujer o la primera y la segunda mujer que nacía de cada uno de los hijos, se iba a llamar como mi abuela con el primero o con el segundo nombre. Yo no sabía todo esto, pero yo tenía una reacción interna con mi nombre. A mí no me gustaba que me llamaran así porque yo veía el espejo de mi abuela en mí, siempre. Totalmente. Es que Entonces, sos tu eh, abuela encarnada, digamos, de alguna manera, ¿no? Es recordar a la abuela a través de esta criatura que nace. Pero, claro, bueno, entonces lo que te y tienes que hacer después, es hacer tus cartas de renuncia, tus actos de psicomagia para justamente quitar toda esa carga negativa, ¿no? O sea, sí, la información que traes, ¿sí? Con esa intención con la que te pusieron el nombre. Porque ese es el tema, la intención, claro. ¿sí? Pero logré cambiarlo porque, bueno, por una situación especial que se dio, decidí usar mi segundo nombre y no permití, aún hasta mi propio padre, que me llamara por mi primer nombre. Él lo aceptó, pero a Perfecto. mi mamá no pudo, murió diciéndome con el primer nombre. Sí, por eso digo, o sea, Es a un veces tema. parece muy loco, ¿no? Pero cada persona tiene una historia detrás, Mira cómo lo ¿sí? deja de lado que Sí, ni lo dice, ¿viste? Totalmente, exactamente. Bien. sí, Entonces sí. seguimos Ya con los ni me dobles identifico. espejos, ¿sí? Sí, mi Los amor. dobles espejos, ¿sí? Por ejemplo, esto es súper fácil, ¿no? Aquel que nace el 10 del 5, que sería 10 de mayo, y otro muere, ¿sí? El 5 del 10, por ejemplo, Sí, qué bravo. y es a la inversa, ¿no?
Porque el inconsciente justamente, recuerden siempre que no entiende esto real de simbólico. Entonces para él lo ve como un espejo y es lo mismo para el inconsciente. ¿Sí? Y después está esta otra forma de dobles espejos que son fechas de nacimiento, ¿sí? Que se dan 8 del 4, 4 del 8. ¿Sí? Igual yo les voy a Sí, pasar sí. este PPT a ustedes para que les quede. Ustedes tienen un material bastante extenso, igual del transgeneracional de esta clase, pero acá para que le quede como más resumido por ahí. ¿Sí? Me encantó. Entonces, el heredero universal comparte todas las características de un doble. Es decir, que si soy heredero universal de mi abuelo, igualmente voy a heredar programas inconscientes que tienen que ver con sus experiencias de vida, hábitos, conductas. Y puede tener la tendencia de repetirlos o de repararlos. ¿Sí? ¿Cómo sé entonces si soy heredero universal de alguien en mi árbol? Para ser heredero universal, la primera regla es, mi ancestro tiene que justamente fallecer, ¿sí? Después, ahí me quedó colgada la palabrita, después de que yo he sido concebido. ¿Sí? No importa si estaba embarazada, mamá, pero ya tuviste que estar por lo menos en gestación. Los dobles maestros, ¿sí? Aquellos que son maestros, ¿sí? Entre ellos mismos, ¿no? La fecha de nacimiento, ¿sí? Con 6 meses de diferencia. Ya saquen la cuenta, por ejemplo, 6 meses antes, 6 meses después. ¿Sí? Y con un margen también de 7 a 10 días, hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, 8 de abril, 8 del 4, hasta el 28 del 9 y hasta el 18 del 10. ¿Sí? 6 meses. Es fácil. Ahí. Entonces, también están dentro de estos maestros los sanadores. ¿Sí? Perdón. Están los sanadores, que son los que no tienen hijos, ¿sí? Los que no han podido tener hijos por alguna cuestión, ¿sí? También las personas que tienen problemas psíquicos en la familia, los disminuidos físicos, ¿sí? Estas personas enseñan a amar sin condiciones. Voy a poner en silencio mi teléfono, perdón. Ahí está. Ahí está, chicas, perdón. No pasa nada. Bien. En la segunda línea, que sería acá donde se encuentran justamente las parejas, los hermanos, los primos, ¿sí? Los tíos abuelos, los sobrinos nietos. El procedimiento, ¿sí? Para que así es como que vamos a llegar justamente a esta primera línea y ahí nos vamos a encontrar con los gemelos simbólicos. Y los gemelos simbólicos justamente se da la mayoría de las veces en las relaciones de pareja. ¿Sí? Donde son como hermanos, ¿no? Y como son como hermanos,
no pueden tener hijos y terminan separándose. ¿Sí? La otra sería que son llamados también fantasmas o yacientes. En forma vertical se da. Si cuando naces no conoces a la persona fallecida, ¿sí? Desde el mismo día de su muerte, 3 meses de diferencia. Recuerden, hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Y después, por ejemplo, alguien que haya fallecido el 2 de enero, como sería acá el ejemplo, 2 del 1, y hasta el 12 del 4 como fecha de nacimiento. En el caso de en forma horizontal, ¿cómo se va a dar? Los nacidos después de aborto, ¿sí? ¿Se me salió la pantalla, puede ser? No, no. No, yo te veo. Está en pausa, me dice. Ahí sí Ahí te está. saliste. No, sin querer toqué pausa. Bueno, entonces los yacientes que se van a dar en forma horizontal son los nacidos, justamente, después de algún aborto, ¿sí? O no importa si se da en forma espontánea o en forma provocada, ¿sí? Entonces, este hermano, el último aborto, le pasa la mochila al primer hermano, ¿sí? Ahí hay coincidencias con amistades íntimas o con buenos compañeros de trabajo, por ejemplo, que también se da esto de ser gemelos simbólicos, como le decía anteriormente, en las relaciones de pareja, de 3 meses o 9 meses. ¿Sí? Los maestros recuerden que son 6 meses. Y también, no solamente en el caso de los maestros, no solo van a involucrar a mi árbol o a mi clan con linaje de sangre, sino acá van a entender que, que podemos ser, por ejemplo, entre nosotras, ¿sí? Personas que no comparten mi mismo linaje sanguíneo, ¿sí? Podemos ser maestros de otro árbol, digamos, o pueden ser nuestros maestros, ¿sí? Y acá la tablita, que para que ustedes se orienten, entonces, las columnas, así para abajo, para arriba, son las que me van a marcar a mí la afinidad, ¿sí? Y de cada fecha, según el tipo de doble que esté buscando, como les decía maestro, 6 meses antes, 6 meses después, entonces me sitúo en una columna y de ahí empiezo a buscar. Esto también es importante a la hora de confeccionar justamente nuestro árbol, ¿no? Los símbolos que vamos a usar. Las mujeres se va a representar con un círculo, ¿sí? Los hombres se van a representar con un triángulo. Y el cliente va a aparecer en un recuadro, ¿sí? Alrededor de justamente el círculo, perdón, del símbolo que le corresponda, ¿no?
los matrimonios, parejas, ya sean de uniones civiles o por cuestión religiosa, estos van a aparecer unidos por una línea horizontal y de esa línea van a salir otras líneas verticales, tanto como hijos tengan o haya tenido la pareja. Ahora lo Eso les entiendo. voy a mostrar ahora un poquito más adelante, a ver. Bueno, y acá respecto de los abortos, que es importante no olvidar justamente, esto también desde la mirada sistémica, la inclusión, darle el lugar que le corresponde, ¿sí? Y sobre todo, incorporarlo cronológicamente, si la persona fallecida o estuvo primero, en el orden de jerarquía se va a ir primero, ¿sí? El orden estructural del árbol es que todos los miembros del árbol van a aparecer en orden de nacimiento, siempre de mayor a menor, de izquierda a derecha. De esta forma, el hermano mayor va a estar situado a la izquierda y el menor a la derecha. Y acá les comparto cómo se dibuja el árbol genealógico. ¿Sí? Entonces, acá está el cliente, ¿sí? Donde dice yo. ¿Sí? Hacia la izquierda, ¿sí? Están los hermanos. Los hijos van hacia abajo. Y acá está su pareja, ¿no? ¿Se entiende? Y bueno, y acá arriba están los símbolos de cómo se dibuja cuando hay en el árbol gemelos o mellizos, cuando hubo abortos, cuando hubo separación o divorcio, ¿sí? Y como les decía, el triángulo corresponde cuando es hombre, mi cliente, y el círculo cuando es mujer, ¿sí? Entonces, con la inclusión de informaciones de los miembros del clan, el genosociograma aporta una especie de historia familiar donde nos va revelando problemas familiares y duelos no resueltos. ¿Sí? El genograma va a poner énfasis en las lealtades invisibles del clan y nos va a permitir, en definitiva, vislumbrar los vínculos existentes. ¿Sí? Esto que puede ser enfermedades, traumas, accidentes, etcétera, 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 de nuestro árbol. Bien. Los duelos no hechos son las lágrimas no derramadas. ¿Sí? Y después acá esto importante para mí a la hora de llevar a cabo justamente una terapia, ¿sí?, transgeneracional, es que un criterio que nos permite seguir la pista de un secreto de familia es la desproporción entre un acontecimiento y la reacción, emoción que conlleva esto. Otro criterio es el carácter irracional o compulsivo de las reacciones. Las personas que tienen la impresión de hacer cosas a su pesar de no poder controlar sus reacciones. Este es como el que siempre hace lo que no quiere hacer, ¿verdad? Ser el juguete de sus emociones. Todos estos automatismos, comportamientos irresistibles a actitudes de fracasos repetidos, en que la persona entra en contacto con una emoción que lo desborde. Son indicios de que pueden orientarnos a una posible herencia familiar. ¿Sí? A menudo es más sencillo de lo que creemos el hecho de liberarse de los secretos de familia, puesto que aunque se trate de acontecimientos atroces e innombrables, el hecho de expresarlos, de sacarlos fuera, que deje de estar en el lado oscuro de la mente, una vez la palabra es expresada,
una vez la toma de conciencia es verbalizada, ¿sí? Deja de ocupar el inconsciente. Y esto provoca entonces una reacción, una liberación emocional, que es lo que buscamos, ¿sí? Esa descarga, ¿no? A través de gritos, de temblores, ¿sí? De sudoración, de la forma que sea. La cuestión es expresar hacia afuera, ¿no? Entonces la persona seguidamente queda calmada y una vez que la persona va al acontecimiento y se queda en él unos instantes, se siente liberada y calmada. Como hacerle revivir a la persona y después, bueno, uno hace la terapia en sí, la sesión en sí, y después vuelve a la persona a llevarla nuevamente a la situación y cuando regresa, esa emoción ya no tiene que estar, o por lo menos no en la forma en la que estaba. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Y acá estamos de nuevo. ¿Quedó algo sin comprender? No. Buenísimo. Una clase preciosa, Gracias, Inés. Muchas con gracias. muchísima claridad. Sí, yo les voy a pasar, sí, este material para que les quede. ¿Sí? Igual, siempre que ustedes resuenen con tomar nota de algo, lo tienen que Sí, hacer. ¿Sí? Bueno, ustedes ya saben que cualquier cosa me mandan mensajito, me escriben, me consultan. Igual voy a total. estar escribiendo en el grupo, ¿sí? Porque hay una info que voy a tener que pasar, ya nos queda una clase más, ¿sí? Y la práctica, ¿sí? Y Muy para las bien. prácticas vamos a tener que estar todos, ¿sí? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, Caro? No, ¿Todo bien? todo bien. Ok. Entonces, dejamos hasta acá la clase 7 y nos estamos hablando por el grupo y nos encontramos dentro de 15 días, ¿sí? Muchísimas gracias La clase 8. a las dos. Hermoso Salud, todo lo que se puede compartir. bendiciones para las dos. Chao, Igualmente, chao. Igual, que Dios te bendiga, a vos y a Carito. igualmente. Igualmente. Gracias.